Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de formación cristiana. Les recuerdo que estamos en la sección 5, final de nuestro manual, El sacerdocio universal de los creyentes. Y hoy veremos la lección 43 con el título o el tema El misterio de Dios. El propósito de este estudio, hermanos, es comprender el misterio de Dios, que es la persona y la obra de Cristo Jesús, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Basamos nuestro estudio en el pasaje bíblico Colosenses capítulo 1, versículos 24 al capítulo 2, versículo 4. Vamos a hacer esta lectura y posteriormente haremos una oración. La palabra de nuestro Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 4. Dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí, Señor, tú has sido en nuestras vidas y nos has dado bendición a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese don de la fe. Gracias, Padre Santo, por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, muerto y sepultado, pero, Señor, resucitado para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre Santo. Quédate con nosotros esta tarde y permítenos, Señor, entender cada día más de tu palabra. Y, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe en obediencia para cumplirla en cada momento. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, 3 puntos interesantes vamos a ver en la reflexión de esta lectura, pero también que se basa en el manual de estudio que estamos llevando, el sacerdocio universal de los creyentes. Una exhortación importantísima del apóstol Pablo, que escribe una carta en un momento delicado. El apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia de Colosas mientras que está preso en Roma. Y esta carta nace por las noticias que le llegan de una iglesia en crecimiento. Una iglesia que está tan solo a 5 años de haber sido fundada, pero que está madurando en Cristo Jesús. Que es una iglesia que ama al Señor, que es una iglesia que da testimonio de su fe, pero que lamentablemente
está recibiendo amenazas del exterior. El apóstol Pablo inicia su carta a la iglesia de Colosas reconociendo a Cristo como fundamento de la iglesia. Cristo, reconciliador de todo. Cristo es la buena noticia. Cristo es el Evangelio. El apóstol Pablo deja muy en claro y establecido que Cristo Jesús es la piedra angular de la iglesia. En el versículo 24, el apóstol Pablo cuenta sus aflicciones. Él sufre persecución. Él está preso, pero no por causa de una mala conducta delante de la sociedad. Preso, testificando del Evangelio de Cristo. El apóstol nos está diciendo, el que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo. En el versículo 25 Pablo dice que él vino para ser un servidor de la iglesia, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios, que le fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Qué interesante escuchar o leer la carta de Pablo, él describiéndose como ministro de Dios, según la administración de Dios, para que anuncie, dice Pablo, cumplidamente la palabra de Dios. Y esta palabra cumplidamente debe ser una exhortación para las iglesias hoy en día y poder reflexionar en lo que Pablo le está dando a conocer a la iglesia de Colosas. Una iglesia, insisto, que está creciendo y da testimonio del amor de Dios, pero que Pablo, al ver estas amenazas, dice que debemos hoy nosotros anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y lo más importante que debemos observar es que por este servicio de la palabra de Dios, hoy en día la iglesia sigue siendo formada, sostenida y equipada. El apóstol exhorta a la iglesia de Colosas a seguir predicando la palabra de Dios. Y esta exhortación llega a nuestros días y nos invita a no equivocar nuestro servicio para la iglesia. Pablo nos exhorta a no ser permisivos o tolerantes con aquello que ofende o va en contra del Evangelio. El apóstol Pablo sigue invitando a la iglesia de Colosas y nos muestra cómo debemos testificar de la palabra de Dios. Y él dice, Pablo está hablando, yo tengo gozo en medio de la tribulación. Está preso, fue seguido, fue perseguido y fue preso, pero él se goza. Y él dice, con mi vida adoro a Dios, no importa la privacidad de su libertad. Dice, Dios me habló para compartir el Evangelio. Yo he decidido predicar el Evangelio de Dios. A esto he venido. Qué interesante expresión y descripción de lo que es un administrador de la palabra de Dios. Que sin importar las aflicciones y la privacidad de su libertad, por cuestiones de predicar el Evangelio, Pablo sigue exhortando a la iglesia de Colosas a seguir adelante. Y dice, y si yo soy ministro de Dios, debo proclamar a Cristo como la esperanza venidera en gloria. Qué interesante enfoque del apóstol Pablo al verse perseguido y privado de su libertad, y tiene el gozo y tiene la esperanza de la gloria venidera en Cristo Jesús, y le dice a la iglesia, no importa que mi vida sea privada, Dios me habló para compartir el Evangelio, yo he decidido predicar el Evangelio de Dios, a esto he venido. En el versículo 28 dice, debo amonestarles. Es otra palabra fuerte, hermanos.
Así como Pablo nos dice que él debe testificar cumplidamente, también nos dice en el versículo 28, debo amonestarles. ¿Y qué significa, hermanos, amonestar? La palabra amonestar le siguen otras palabras como debo corregirles, debo advertirles, debo reprenderlos. Pablo está hablando a la iglesia de Colosas. Pero esta instrucción o esta exhortación también es necesaria en nuestros tiempos. Para el ministro, el anciano, el diácono y toda la membresía de una iglesia, es importante la amonestación en aquellos casos que se requiera. La semana pasada se habló de un tema importantísimo por parte de la respetable Asamblea Nacional de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y un tema central me llamó mucho la atención, la tarea urgente de la iglesia, en la cual se trataron una serie de conferencias basadas en la sola lectura, en la sola escritura, Y se mencionaron algunas necesidades de la iglesia hoy en día. Y durante la semana se aportaron diferentes ideas en diferentes conferencias, como son la necesidad de tener una seriedad de la predicación, ser serios en la palabra de Dios, en la predicación. En la asamblea, quien estuvo ahí dirigiendo en estas conferencias, nos dicen que hoy existe una gran escasez de la palabra de Dios. Pablo escribió a Colosas, a la iglesia de Colosas, precisamente por esa situación. Le estaba llegando a la iglesia diferentes teorías e ideologías que los estaban separando de Dios. Y hoy en día, la Real Asamblea, la respetable Asamblea Nacional de la Iglesia Nacional de Presbiteriana, está observando que hoy necesitamos seriedad en la predicación. Que hoy el contenido de la predicación debe ser solo la palabra de Dios. ¿Qué estarás observando la respetable Asamblea Nacional para decirnos que el contenido de la predicación debe ser solo la palabra de Dios? También nos dice que hoy existe una gran urgencia de predicar la palabra de Dios. Nos dicen que deben ser sermones expositivos de la palabra de Dios. Y entre los comentarios mencionaron que hoy la gente no tolera la verdad de la palabra de Dios y que hemos sido como iglesias permisivos con ellos. Dos épocas totalmente distantes, pero con una amenaza seria para la iglesia. El apóstol Pablo nos dice: mi responsabilidad es enseñar en toda sabiduría. La sabiduría proviene de Dios y es esta la que debemos enseñar cumplidamente. Cumplidamente. Este es el servicio del apóstol Pablo. Este servicio fue de mucha importancia en aquel tiempo, pero que también hoy es vital en nuestros días. ¿Queremos ser una iglesia sana? Debemos retomar las escrituras como dice el versículo 28. El ministro debe amonestar, corregir, advertir, reprender y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de cumplir con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el mensaje de Pablo, este es el interés de Pablo, que las iglesias, que el ministro sigan con ese propósito de enseñar sabiduría, a fin de cumplir con el propósito de presentar perfecto
en Cristo Jesús a todo hombre y a todo hermano es a todos y cada uno de los hombres que estamos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Habrá alguien que requiera de amonestación hoy en día? ¿Habrá un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, un niño que requiera amonestación y enseñanza? Definitivamente que sí. Pero hoy en día preferimos comprar la paz entre los hermanos para no molestarnos. Y estamos siendo permisivos. No olvide que por este servicio de la palabra de Dios, la iglesia sigue siendo formada, sostenida y equipada. No permitamos que la permisibilidad o la tolerancia nos engañe y dejemos atrás la verdad de Dios. Punto número 2, el misterio de Dios. El concepto de la palabra misterio nos lleva a un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. También nos habla de un asunto secreto o reservado. Pero en la Biblia, el misterio de Dios es hoy una verdad que ya ha sido dada a conocer y que ya ha sido revelado por Dios y se refiere al Evangelio, se refiere a Cristo mismo. En el versículo 26 de nuestra lectura, Pablo dice que la palabra de Dios es el misterio que ya no está oculto, sino que ahora se ha mostrado a los creyentes. Pero ¿qué es exactamente este misterio de Dios? Este llamado misterio es el Evangelio de Cristo. El misterio, hermanos, es Cristo. El misterio es Cristo y nos enseña que siendo Él Dios mismo, el Rey del universo, vino al mundo para nacer y morir en una cruz y vino para ganar tu salvación y mi salvación a través de perder Él su vida. Jesús vino para erradicar el pecado y vencer a la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. El apóstol Pablo dice lo que significa este misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 27. El misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es que Cristo en realidad vive en el corazón del creyente y su presencia es garantía de vivir por siempre en la gloria de Dios. Cuando Jesús dijo, vendré a vosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 18, quiso decir que regresaría luego de haberse ido, es decir, de haber muerto. Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Y Él dijo, vendré a vosotros. La presencia de Jesús con sus seguidores comenzó con su resurrección y con la llegada del Espíritu Santo. Jesús decía que Él vendrá al creyente en la persona del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, los creyentes fueron ubicados en su espíritu. Y su espíritu en ellos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Esta es la gloriosa verdad de Cristo en vosotros. Cristo viviendo dentro del creyente. Este es el gran misterio de Dios que había sido ocultado, pero que ahora es revelado por los hombres. Es revelado por los hijos
de Dios. Es revelado por aquellos que creen en Cristo y su resurrección. Habrá un día que vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 20. Algo que debemos recalcar es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, la única esperanza que el hombre tiene para ingresar y vivir en gloria. Dice Jesús, aquí estoy, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abra la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Qué importante es conocer de la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros le creamos a Dios. Pero Pablo sigue con una preocupación y es nuestro tercer punto que vamos a ver esta tarde. El apóstol Pablo está preocupado por la fe de los cristianos. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Él sabe que la iglesia está creciendo, que la iglesia de Colosas ha sido levantada por nuestro Dios, pero también que está siendo atacada, como hoy la iglesia y la familia de Cristo está siendo atacada. Esta palabra que dice Pablo, lucha, viene de una palabra que significa agonía. Y es que en verdad Pablo estaba como agonizando, muy preocupado por los colosenses, pero para que ellos conocieran y entendieran todo acerca del misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hay algo que le interesa al hombre, es esto, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en Cristo Jesús. ¿Recuerda que Pablo nunca había visitado personalmente a la iglesia de Colosas? Él no les había ministrado de manera directa. Y aquí surge un gran ejemplo de oración para nuestros días. Los cristianos debemos orar. Los ministros deben luchar en oración. La iglesia debe postrarse en oración por los creyentes y las iglesias del mundo. Lamentablemente, hoy en día la gente prefiere ser tolerante y no defender sus principios. Y no me refiero a esos momentos de tolerancia que es necesario para vivir en armonía los unos con los otros. Me refiero más bien a admitir o a aceptar la opinión o las ideas de otras personas o de otros grupos que van en contra de nuestros principios y nuestras creencias, a fin de llegar a un acuerdo, sin importar que están transigiendo, que están debilitando nuestras creencias y nuestros principios. Me refiero a la tolerancia a aquellos abrazos, coqueteos y tentaciones de la maldad que nos envuelven y nos drenan el gozo y la recompensa que la obediencia en Cristo Jesús trae a nuestras vidas. Es algo que ocurre muy silenciosamente, muy sutilmente, al grado que apenas nos damos cuenta de que está ocurriendo y que al final del camino nuestra vida se ve colapsada y no sabemos por qué. Hoy la integridad de la familia se está desmoronando. Y si la familia sufre, sufre la iglesia. Poco a poco, con ideologías, teorías y leyes equivocadas, se está transformando la mente de nuestros niños. La ideología de género busca la destrucción de la familia.
Hace poco se publicó en el Grupo Milenio que una escuela recomienda no usar las palabras papá y mamá para evitar la discriminación. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Otra escuela, con el fin de fomentar el lenguaje inclusivo, una escuela sugirió que en lugar de niños y niñas o damas y caballeros, se diga gentes o amigos. En uno de los estados más pobres del país, escuchamos las noticias, los niños no pueden comprar dulces, pero sí pueden elegir su identidad de género. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Hoy existen estados que han aprobado el matrimonio igualitario, pero no importa, no llega a mi familia estas instrucciones y no nos damos cuenta que el maestro, la maestra de internet, redes sociales, YouTube, otros servicios que encontramos en las redes sociales están minando los valores y principios de nuestros hijos. El día de mañana no se queje porque su hijo se dirige con ciertas palabras hacia usted. Hoy estamos siendo permisivos con estas ideologías. Hoy, como creyentes, debemos nosotros hacer un alto y poner la atención a nuestro pueblo, a nuestra familia. Un pueblo maduro en la palabra de Dios tiene razones que son fuertes y confiados. Tiene corazones que son fuertes y confiados. La palabra consolados significa ser fuerte, fortalecido, establecido. Es el tipo de fortaleza que motiva, que da confianza y seguridad, que pone de pie a una persona para soportar el ataque de la falsa enseñanza, las pruebas y las tentaciones. Los corazones fuertes provienen de saber que lo que uno cree en Dios es exacto. No hay nada perfecto fuera de la vida de Dios. Dios es perfecto. La mayoría de las personas no están seguras acerca de Dios y no están seguras de que Dios en realidad existe. No están seguras de que Dios en realidad se ocupa de su bienestar. No están seguras de que Dios en realidad se interesa en sus vidas cotidianas. No están seguras de que la vida eterna en realidad existe. No están seguras de que en realidad hay vida después de la muerte. ¿Qué estamos haciendo? La palabra misterio de Dios, misterio de Dios, para la mayoría de las personas, Dios sigue siendo un misterio. Pero esto no es lo que la palabra misterio significa en la Biblia. Misterio significa un secreto de Dios que Él ahora ha revelado. No solo se puede conocer, sino que es conocido por muchas personas. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Él es el creador de todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, si tú crees que Él es el misterio de Dios, Dios hecho hombre, que un día te rescatará para vivir para siempre con Él, entonces debemos hoy cambiar. Hoy la iglesia necesita un ministro que predique a Cristo y que amoneste y enseñe a todos los hombres. Esta es la gran tarea del ministro. Y de acuerdo a nuestro manual, no me estoy dirigiendo a nuestro pastor. De acuerdo a nuestro manual, me estoy dirigiendo a todo varón, a toda mujer que es creyente en Cristo Jesús. El ministro y la iglesia debe conocer y advertir a todo hombre que el hombre
no puede entrar a la gloria si Cristo no está en nuestro corazón. El ministro, insisto, no estoy hablando de mi pastor, estoy hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Todos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un objetivo: presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo. Y si tú te llamas cristiano, también tienes un propósito: presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo. Hoy la iglesia necesita un ministro que luche en oración y se preocupe por la iglesia. Un pueblo maduro debe tener ministros que luchen en oración y se preocupen por ellos. Pero no olvide, hermano, hermana, que la iglesia también tiene un compromiso. Si es que crees en Cristo Jesús como tu Salvador, si tú crees que Él es el creador de todo y crees que es el misterio de Dios, Dios hecho hombre, que un día te rescatará, si crees que Él te ama, entonces tienes un propósito en tu vida. Ese propósito es predicar del Evangelio de Cristo. Y qué importante exhortación, y qué vital, y qué oportuno fue la exhortación de nuestro pastor en el culto. Si hay alguien en la iglesia que hoy necesita entregar a Cristo Jesús su corazón, independientemente por los años que ha estado en la iglesia leyendo la Biblia, o si acaba de llegar y es su primer día, el primer momento de lectura bíblica, si es así, hoy Cristo te está llamando para que abras tu corazón. Termino con el pasaje de Josué 24, versos 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que sea este un compromiso de la iglesia, el Divino Redentor, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhortas a estar cada día más y más pendientes de tu palabra. Señor, te suplicamos que la presencia de tu Santo Espíritu sea con nosotros en cada momento de nuestra vida y que podamos, Señor, poder esgrimar con tu palabra todas aquellas tentaciones, todas aquellas problemáticas del mundo, que las podamos, Señor, quitar de nuestra vida. Que no entre, Padre Santo, estas ideologías a nuestras mentes, a nuestros corazones, sino al contrario, Señor, que podamos ser luz al mundo. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.